Hernández, colaboradora de Ikuspegi, y estaré como moderadora con vosotros y vosotras toda la mañana. Y nada, bueno, lo primero que quiero hacer es agradeceros que estéis aquí en estas jornadas que organiza Ikuspegi anualmente y que parece que poco a poco se van convirtiendo como en una especie de espacio de encuentro de aquellas personas que de una u otra manera trabajamos o vivimos en el ámbito migratorio. Y bueno, y este año con un tema, no sé si polémico, pero desde luego con cierta presencia en los medios y también en la calle, que es el impacto de la inmigración en la economía y en la sociedad. Bueno, egun on guztioi, lehen eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet, aurten Ikuspegi antolatutako jardunaldietan berriro izateagatik. Jardunaldi hauek, migrazio arloan lan egiten dugunon artean, bihurtzen ari da nolabaiteko eztabaidarako gunean, eta aurten garaipen ekonomikoa testuinguru izan da, oso itzaldi interesgarriak izango ditugu. Hasteko, Rafael de Arce, Madrilgo Unibertsitate Autonomatik, izango dugu, gero Arkaitz Fullaondo, Ikuspegitik, eta kaferako atsedenaldia behin hartuta, Antidio Martinezekin egongo gara. Itzaldi hauek amaituta, ordu bat izango dugu, gai nabarmenen inguruan eztabaidatzeko, eta hori, eztabaida ona izatea, espero dut. Decía que bueno, de las ponencias que vamos a tener hoy, en primer lugar comenzaremos con el profesor Rafael de Arce, de la Universidad Autónoma de Madrid. Continuaremos con mi compañero de Ikuspegi, Arkaitz Fullaondo, y después de la pausa para el café concluiremos con Antidio Martínez, del Gobierno de Nafarroa. Y nada, después tendremos aproximadamente una hora de debate. Teniendo en cuenta que vamos justos de tiempo, es muy probable que no tengamos tiempo para parar después de cada una de las ponencias para hacer las preguntas o sugerencias. Entonces, en realidad, me gustaría dejar esa hora de debate para que podáis presentar todas vuestras sugerencias. Podemos incluir incluso alguna de las que se realicen por internet, vía Twitter o Facebook o cualquiera. Y bueno, en caso de que no haya, pues desde luego yo tendré preguntas para los ponentes. Así que, si os parece, lo hacemos así, guardar vuestras preguntas y apuntarlas. Vale, comenzamos con Rafael de Arce. Rafael de Arce es doctor en econometría, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Economía Aplicada desde 1995, profesor de la Universidad de París-Dauphine desde 2004 y autor de diversos artículos y libros de divulgación en torno a este tema. Rafael, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a Ikuspegi por esta invitación a estar aquí, que es un sitio que me hace particular ilusión por ser la tierra de mi familia y porque hacía mucho que no estaba entre vosotros. Hoy me toca hablar de economía y ya sabéis que a esto le llaman la ciencia triste. Esto no es lo más alegre. Vamos a poner números a esa parte que ha comentado el vicerrector de esa calidad humana que viene, de esa multiculturalidad que hemos vivido, que ha entrado en España y en el País Vasco durante estos años, pero vamos a ponerle números a todas estas cosas para saber hasta qué punto esto supone o no un impacto positivo en términos de economía. Voy a hablar de lo que me pidió un poco Arkaitz que hiciera, que era pues un poco una introducción de qué temas se tratan en economía en relación a la inmigración. Intentaré hacerlo breve, porque imagino que lo que interesa es lo que va a contar él, ¿no? Que es efectivamente el impacto económico en País Vasco de la inmigración. Voy a dar primero unas notas que seguro que están de todos conocidas, de sobra conocidas, acerca de la evolución de este impacto, de este fenómeno migratorio en España durante el último decenio. Hablamos de decenio porque nos anclamos en el 2000, pero ya son 15 años más bien. Bueno, en este decenio casi de mensaje bíblico, ¿no? De 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas,
todos conocemos que España cambia radicalmente de ser un país emisor de inmigración a un país receptor de inmigración. En el año 99 apenas un 1,9%, un 2% de la población en España era nacida en el extranjero, y alrededor del 2007-2008 la cifra llega a un 12%. Un 12% de la población en España es de procedencia extranjera, de nacimiento extranjero. La evolución, bueno, pues decíamos en econometría, tiene forma de S, es una evolución que va acelerándose en el tiempo hasta que llega a una asíntota, a un punto máximo en el comienzo de la crisis, máximo que se mantiene, que hay salidas pero también hay entradas durante los años siguientes, y en los últimos, en 2013, 2014, comienza a haber un ligero descenso en el número de inmigrantes como porcentaje total de la población. Todo ello hablando de cifras estimadas. Como todos sabéis, es un fenómeno que tiene una parte difícil de conocer, porque no hay un registro, y aquí hablo de datos de padrón municipal, datos de la encuesta de variaciones residenciales y de la encuesta de población activa. Bueno, estimamos en torno a un máximo cercano a los 6 millones de inmigrantes en España, y que ahora mismo estaría en torno a los 5 millones. Habíamos perdido en el proceso final, en la última parte, 1 millón de personas. Muy rápidamente, es importante saber que este cambio, además de ser un cambio en magnitud, es un cambio en forma, ¿no? Es una inmigración distinta a la que hemos recibido en estos últimos años, y bueno, pues si partimos de la descripción de qué tipo de inmigración puede ser en cuanto a duración de la misma, permanente, temporal, circular, es fundamentalmente permanente. La mayor parte de los inmigrantes declaran que pretenden estar aquí un largo periodo de tiempo, y es fundamentalmente forzada. Es una inmigración económica, no estamos hablando de inmigrantes que pueden tener los mismos oportunidades, los mismos recursos en su país de origen que en este. Vienen porque aquí van a mejorar económicamente. Y aquí es donde entramos los economistas. Los economistas en España no estábamos en estos temas hasta principios de los años 2000, y somos los intrusos en esos campos que normalmente estaban llenos de sociólogos y de politólogos, y aquí dijimos, esto es económico, vamos a entrar aquí, vamos a empezar a describir qué implicaciones en la economía global y en la economía particular, en la macro y en la micro, tiene este nuevo proceso que hemos vivido durante el decenio o 15 años. Perfil del inmigrante, y de media, pues 50%, 50 hombres-mujeres, ¿no? De media. Si vamos por orígenes, en el caso de los latinoamericanos, quizás haya más latinoamericanas que latinoamericanos, y en el caso de los europeos, al revés. En el caso de los marroquíes, norte de África en general, también más hombres que mujeres, ¿no? Pero bueno, de media, total, global, cifra, 50-50, ¿no? Edad, una población evidentemente joven, evidentemente trabajadora, porque viene a trabajar entre los 25 y 55 años, de media 32 años, es la media, no, moda, es el valor más frecuente de edad de entrada los inmigrantes. Nivel educativo, medio, medio-bajo, ya hablaremos de esto luego. Perceptores de renta media en el país de origen, bueno, sin entrar en mucho detalle, hablaba algo tanto el vicerrector como la viceconsejera, ¿no?, de ese proceso de selección positiva, que hablaba Borjas, ¿no?, de esa selección de los mejores, que son los que emigran y los que vienen, ¿no? Y el 85% de la inmigración es forzada. No estamos hablando de mi cuñado, que es un alemán casado con una española, no, estamos hablando de otro tipo de gente que viene aquí para trabajar, ¿no? Tomo de la empresa, ¿no? Soy profesor de economía y empresa, la definición del Big Data, ¿no? Es la frase de moda de los grandes datos, que no es exactamente esto, pero que nos vale bien para definir también este fenómeno. Tenemos mucha inmigración, desde luego la tenemos muy rápida, la velocidad de recepción es espectacular, y más comparada con el resto de Europa. Nosotros llegamos al 12% de inmigración en el país en apenas 7 u 8 años, cuando ese es el mismo porcentaje que tiene Reino Unido, que tiene Alemania, que tiene Francia, pero lo han desarrollado a lo largo de 30 años, ¿no? Entonces, primero, velocidad enorme en la recepción de inmigrantes, volumen, la cantidad es muy importante,
y lo es no solo para España, que es ese 12%, sino además es que representa el 17% de toda la Unión Europea, ¿no? Los inmigrantes en España son el 17% de todos los que hay en la Unión Europea. Y variedad. Nosotros tenemos un origen no comunitario de la inmigración muy importante, el 7% de la población, ¿no? Bueno, estas son las 3 Vs del Big Data, ¿no? La velocidad, la variedad y el volumen. Pues aquí aplican también. Aquí en la inmigración ocurrió esto y tenemos un paisaje nuevo totalmente que es materia de estudio y materia de algún modo de afloramiento de lo mejor y lo peor de la sociedad que recibe a los inmigrantes, ¿no? Hablaba la consejera también, creo que la viceconsejera, del tema de cómo preocupaba o no preocupaba la inmigración, ¿no? Y cómo antes de la crisis, después de la crisis había cambiado esa relación. Hombre, esta es la pregunta del CIS, de cuáles son los 3 principales problemas de España. Es esa respuesta espontánea, no le dice los temas, cada uno dice lo que quiere, ¿no? Y veis un poco una evolución con muchos picos. ¿Cuál sería el momento punta, ¿no? ¿Cuál es uno de los 3 principales problemas de España? La inmigración, lo dijo casi el 60% de los españoles en 2003 o algo así, ¿no? Esta estadística del CIS, estas preguntas del CIS ya sabéis que están especialmente influidas por qué haya ocurrido en aquellos momentos y cómo la prensa lo haya tratado. Y están muy influidas también con temas pues, de más o menos inmigración entrando por el estrecho, en pateras. Ese punto es un punto de, bueno, pues como lo ha sido ahora el tema de los refugiados de Lampedusa, en aquel momento llegamos al 60%, pero normalmente nos movemos en todo este periodo, en un 20% de la gente decía que esto era un problema, que era algo que les preocupaba, ¿no? Que la inmigración era un problema para España. ¿Por qué viene la inmigración a España? ¿Por qué entra este conjunto, este contingente tan grande de personas en España? Por el modelo de crecimiento que elegimos, por el modelo de crecimiento que decidimos basar en una población del baby boom que llegaba a tener ciertas posibilidades monetarias, familia, necesidades de vivienda, en un momento en el que pasamos de la peseta al euro y que hay mucho dinero que mover de sitio, mucho dinero que cambiar de manos y la construcción es un lugar especialmente idóneo para hacer eso. Un momento en el que los tipos de interés están bueno, pues en el mínimo histórico de la serie, ¿no? Desde que hay datos teníamos, bueno, ahora están más abajo, pero en su momento bueno, estaban en un momento muy bajo. Habíamos pasado de un 16% de media en los 90 a un 2-3% en los 2000, ¿no? Bueno, pues hay una efervescencia de consumo, efervescencia de personas en edad de 30, 40 años provenientes del baby boom, gente que entra en el mercado con renta y que construye, que quiere casa, que quiere hacer familia, que es terreno abonado para que nuestra economía crezca a una media del 3-4% durante todo el decenio, básicamente basada en construcción. Y luego la construcción moviendo otros sectores, la construcción moviendo servicios, la construcción moviendo cierta parte de la industria, pero nos ponemos en una participación de la construcción de casi el 20% respecto al total del PIB. ¿No? Lo normal históricamente había estado en torno al 11-12% y en estos años la construcción ocupa el 20% de todo lo que se hace en España, solo la construcción y luego los aledaños, ¿no? Crecimiento, tipo de crecimiento que pedimos, crecimiento acelerado, crecimiento en un sector muy concreto e intensivo en mano de obra. Una mano de obra que no teníamos, una mano de obra que hacía falta, en cierto modo, reclamar del extranjero. Teníamos unas personas ya colocadas, las del baby boom, que en España ya sabéis que es un poquito más tarde que en Europa o en Estados Unidos, y que además no querían ocupar ciertos puestos y hacía falta ocuparlos. España se convierte durante todos los 7 primeros años de las 7 vacas gordas en el mayor creador de empleo de Europa,
de cada 3 puestos nuevos de empleo que se creaban en Europa, 2 eran en España, 2 se creaban en España. Y en el periodo de las vacas flacas, en los 7 años de vacas flacas, esperemos, al revés, evidentemente, se convierte en el mayor destructor de empleo. Hemos creado un empleo frágil, un empleo rápido y un empleo fácilmente destruible, ¿no? Más cercano en el tiempo, ¿no? Habíamos reemplazado de alguna forma una población activa insuficiente para ocupar este tipo de determinados trabajos que no quería la población autóctona ocupar. Comienza la crisis, hay todavía un incremento importante de la población activa, 467.000 personas. A la llegada del inicio de la reforma laboral, que fue algo así como el primer año de Rajoy, ¿no? 2012. Fijaos que casi el incremento que se había producido en los años anteriores de población activa es exactamente la cifra en negativo que vemos en el 2012. Ahí tenemos, estaba creciendo en personas dispuestas a trabajar en España, y en la crisis volvemos al mismo nivel de 5, 6, 7 años antes, ¿no? 467.000 se creaban antes de la crisis. En el momento de la reforma laboral ya se habían destruido más o menos la misma cantidad de población activa. Y evidentemente esa población activa que se destruía era población activa extranjera. Los españoles que estaban en el territorio trabajaban o no trabajaban, pero no se iban. Estoy hablando desde la reforma laboral, ¿no? Antes de la reforma laboral. Esa salida importante de reducción de la población activa se produce sobre todo en la población extranjera. ¿Cómo estaba esto hace año y medio? ¿Cómo estaban las mismas cifras hace año y medio? Bueno, pues veis que todavía sigue reduciéndose la población activa en España, y ahora hay 2 signos contrarios, ¿no? La población española está creciendo en población activa y los extranjeros siguen reduciéndose en términos netos. Hay reemplazos, hay salidas y entradas, pero ahora las salidas son mucho más grandes que las entradas. Bueno, no voy a entrar en el detalle, pero en las otras cifras de empleo y de desempleo se puede ver un poquito la misma evolución. Y esto, ¿por qué lo pongo aquí? Bueno, para marcar que el efecto de la crisis y la recuperación, si es tal, está afectando especialmente a la población extranjera, está afectando de forma muy decidida a la población inmigrante. En este marco, en esas grandes cifras, sin aburrir demasiado con esto, ¿no? ¿Qué interesa en la economía estudiar sobre el tema de la inmigración? Que es lo que me pedíais que resaltara, ¿no? Bueno, pues por organizarlo de alguna forma, creo que hablaré un poco de los temas microeconómicos, temas de sujeto, estudios de una forma más o menos individual, y referidos pues a algunos debates que surgen, ¿no? En ese periodo, ¿no? Si la inmigración era complementaria o sustitutiva, si lo que hacía era crear empleo o destruirlo, la frase ahora suena más a Cataluña, ¿no? Pero si vienen a robarnos o vienen a aportarnos, ¿no? Ese era el debate que a lo mejor surgió en un determinado momento, ¿no? Cambios en el mercado laboral. ¿Esto produjo o no produjo cambios en los salarios? ¿Se redujo la capacidad adquisitiva de los nativos o no? ¿Qué tipo de inmigración estábamos recibiendo? ¿Era por un rato o era algo que tenía vocación de permanencia, ¿no? Bueno, dentro de la inmigración y la microeconomía, esos son los temas que se abordaban y de los que daré algunas ideas de qué conclusiones se llegaron en distintos estudios. Desde el punto de vista macroeconómico, pues probablemente más unido con lo que comentará Arcais después. Hablamos de grandes cifras de la economía, hablamos de impacto sobre el PIB, hablamos de impacto sobre el empleo directo e indirecto generado, sobre traslación de estos elementos a ingresos públicos, ¿no? Desde el campo de la política económica, la política fiscal, los estudios que se han realizado en el campo de la inmigración
se refieren a pues, cómo este nuevo fenómeno aporta o no aporta una solución a un problema de envejecimiento de la población y a un problema de mantenimiento o sostenibilidad de las cuentas públicas en el corto, en el medio y en el largo plazo, ¿no? Como los economistas nos metemos en todo, también nos metemos un poquito en la parte demográfica, y ahí solo diré alguna cosa muy simple, pero bueno, intentaré decir algo de lo que se ha escrito sobre el tema de si efectivamente la inmigración es una solución o no es una solución a nuestro problema de envejecimiento poblacional acelerado, ¿no? Dicho esto, ha habido, no voy a entrar en el detalle, ahí me sale un poco la vena de profesor de econometría, muchas formas técnicas de entrar al estudio concreto en microeconomía, en economía, de los efectos de la inmigración. Muchos modelos a partir de que ha habido información. Nuestro problema hasta el año 2005, 2006, es que el fenómeno era nuevo y el fenómeno no estaba medido, no había estadísticas. Uno se va a Alemania y le da gusto hacer estudios de inmigración porque tiene unas series, tiene unas encuestas anuales, longitudinales, el mismo sujeto, pero preguntado durante mucho tiempo. Aquí no. Aquí aparece una primera división en las estadísticas que ya distingue entre migrantes nativos a partir del año 2005 y además es puntual, ¿no? Y algunas solo se producen cada 3 o 4 años, no hay ningún tipo de continuidad en el tiempo. Bueno, a medida que hemos ido teniendo información, a medida que hemos ido teniendo microdatos, datos individuales de las personas, se han empleado pues, las técnicas apropiadas para definir o para dar respuesta a el primer interrogante, ¿no? Los inmigrantes reducen el salario en general de la economía española, reducen las remuneraciones de los nativos. Esto se afronta a partir de modelos Logit, y la respuesta es claramente no. Todos los estudios, desde el de 2005, que a lo mejor es el primero que hizo Dolado en España, el de 2007 de Juanfran Jimeno en el Banco de España, desde el de Raquel Carrasco, ¿no? De la Carlos III, el de Medina en el año 2010, todos los análisis que se han hecho sobre este tema, empleando pues eso, un modelo Logit, un modelo de Bleiner-Haka, lo que sea, siempre la conclusión es una: no hay un efecto de reducción en los salarios producido por el acceso de los inmigrantes. En microeconomía también preocupan los temas y hay discriminación salarial, y ahora tenemos un sujeto nuevo de esta posible discriminación salarial, que es ese contingente nuevo de personas migrantes. Por el mero hecho de ser inmigrante, percibe un salario menor o mayor que el que percibiría un nativo. Aquí se han afrontado también muchos estudios, sobre todo a partir de que ha habido más datos, a partir de 2010, ¿no? que ya había 2 encuestas salariales, por lo menos 2, que incluían a los migrantes separados y separados por nacionalidades, distinguibles del resto. Y aquí el mensaje pues, de la distinta literatura en economía es otra vez, vamos a decir, positivo. No hay discriminación por el hecho de ser migrante. Lo que hay es diferenciación en origen, si queréis. Quiero decir, si se hace un estudio hasta donde se puede en economía de laboratorio, parcelando, separando cada uno de los elementos que forma el salario de una persona, sea su antigüedad, su ocupación, el sector económico en el que trabajan, el tipo de contrato que tienen, la comunidad autónoma donde trabajan, el sexo, ahí sí que hay discriminación clara. Bueno, pues si se separan claramente cada uno de estos factores, la influencia de la nacionalidad no resulta significativa para determinar el salario. Lo que sí que resulta significativo es aquellos sectores en los que los inmigrantes se han ocupado. Bueno, no es una discriminación directa, es una discriminación que si quieren porque se ocupan en unos sectores y no en otros, ¿no? Una discriminación, por eso decía, en origen. Otro tema que importa en el ámbito microeconómico es qué tipo de empleos han sido asumidos por los inmigrantes, y bueno, por lo que decía antes, han sido empleos en general por debajo de su cualificación en origen, sobre todo en el caso de los latinoamericanos, y en general empleos de baja o media cualificación.
En los últimos años, 2012, 2013, 2014, están apareciendo cada vez más estudios en economía referidos a la pobreza en la inmigración. Cada vez este tema preocupa más. Maía, por ejemplo, escribió el año pasado para el CIDOP, Ramón Maía, un artículo muy interesante sobre pobreza e inmigración, conmigo. Por eso lo conozco bien. Bueno, y el tema basculaba en torno a algo que hablábamos ayer incluso en la cena, es primero cómo definimos pobreza, ¿no? Y una vez que sepamos exactamente qué es pobreza, si lo es en valor absoluto o lo es en valor relativo, dónde se sitúa la inmigración. Si la pobreza la definimos en sentido relativo, quienes están en una escala de total de rentas por debajo, los inmigrantes son claramente pobres, claramente están en las decilas inferiores, claramente son los que han ocupado puestos de trabajo peor remunerados y claramente son los que en principio están en la parte más baja de la escala, ¿no? de las decilas de renta, ¿no? de la curva de Lorenz. Si lo definimos en términos absolutos, pues depende, ¿no? Uno es pobre en Bilbao de forma distinta que es pobre en Túnez, ¿no? Ser pobre en Bilbao no es lo mismo que ser pobre en Sale, ¿no? En ese barrio periférico de Rabat. En términos relativos, bueno, pues a lo mejor es lo mismo, pero en términos absolutos, el que lo es en Bilbao va a tener acceso a muchísimos más servicios, muchísimas más posibilidades, no va a ser tan pobre. Bueno, no entro demasiado en esto, simplemente destacar que ahora ese tema interesa mucho, ¿no? que ahora cada vez en economía estamos haciendo más análisis de ese tipo. También es importante, solo una idea, sobre un artículo que estamos escribiendo además ahora, también es importante destacar que las causas de la pobreza en la inmigración son distintas generalmente que las causas de la pobreza en los nativos. Y esto es importante destacarlo porque las políticas que hay que aplicar para paliar la pobreza tienen que ser diferentes. Algunos dicen que la mejor política social es el empleo. Y personalmente creo que eso es una gran mentira, ¿no? El empleo es cuando no hace falta la política social, si quieres, ¿no? Entre comillas. La política social hace falta cuando no tienes empleo, cuando tienes que buscarlo, cuando tienes que formarte para tener un empleo mejor, ¿no? No es solo, si trabajas ya está todo solucionado. No, es que lo que nos preocupa son los que no trabajan. Y ahí estamos hablando cada vez más de un contingente migratorio que ahora tiene una tasa de paro en España de cerca del 45%. Bueno, en términos macro, en términos de economía global, de cómo afecta la inmigración al PIB, al empleo, a los ingresos públicos. Sin entrar en detalle, ¿no? Bueno, en economía este tema se afronta generalmente desde tres conceptos que a lo mejor a alguno de vosotros os suena, ¿no? Desde modelos de equilibrio general calculable, de modelos input-output dinámicos y desde modelos de descomposición de componentes. Bueno, dicho eso, tres formas distintas, un dibujito en la que me interesa más la sombra total que el detalle, ¿no? La idea es que cuando se analiza el tema del impacto económico de la inmigración hay que analizarlo en dos esferas y cada una de estas dos esferas en dos efectos diferentes. Quiero decir, los inmigrantes llegan a España, llegan en un 85% con intención de trabajar y en una buena parte de esta historia trabajan e incorporan valor añadido directo a la economía. La mejor forma de medir cuál es ese valor añadido directo es cuánto se les pagaba por hacerlo, ¿no? El primer efecto directo es siempre muy fácil de calcular. Uno puede luego entrar en decir si ese salario es suficiente, si es justo o no es justo, pero ¿cuánto se estaba valorando? El valor añadido que incorpora a la economía es, claro, el salario que se les estaba pagando, ¿no? Pero a partir de ahí hay que dar una vuelta de tuerca y decir, y cuando alguien entra en una economía y entra a producir, a su vez está dinamizando el resto de los sectores, el resto de la economía. Es importante calcular cuáles son los distintos links que hay con el resto de los sectores implicados en que yo trabaje, ¿no?
inmigrante llegado trabaje. Y por eso es importante calcular en el efecto de producción el efecto directo y el efecto indirecto. Yo trabajo y genero valor añadido por mi trabajo y genero valor añadido porque genero más beneficio para mi jefe, ¿no? Y eso también hay que computarlo. Sería injusto decir que mi efecto es solo en mi trabajo. No, no, es que hay otra persona que también está ganando más dinero porque yo estoy trabajando ahora, ¿no? Y también está ganando más dinero el Estado, ¿no? Que está cobrando unos impuestos sobre la producción y bueno, pues un saldo neto entre impuestos y subvenciones, ¿no? Hay un efecto producción que hay que tener en cuenta y hay que tener en cuenta un efecto de demanda inducida. Si yo llego al país, yo cobro en el país y yo consumo en el país. Yo vivo y tengo casa y tengo que gastar agua y tengo que comer y todo eso también es una aportación que estoy haciendo al crecimiento del país, ¿no? Bueno, pues simplemente destacar que muchas veces cuando se hacen informes sobre impacto económico de la inmigración solo se tiene en cuenta el primero de todos, el efecto directo de producción. ¿Cuánto han aportado? Pues mira, les hemos pagado tanto, pues eso es lo que han aportado al crecimiento económico español. Y es falsa, ese cálculo es muy injusto y, claro, muy infravalorado. No, esto estamos poniendo en marcha una rueda y hay que contar todas las vueltas que da la rueda gracias a que hemos incorporado ese valor añadido. Y vuelvo a reincidir en lo que decía antes. Además, hay que saber dónde has movido la rueda. Nosotros fuimos los que, por nuestro momento histórico, decidimos que la rueda se movía de forma casi, en términos de aportación al crecimiento, de contribución al crecimiento durante los primeros años, casi absoluta en construcción. Y en mano de obra que necesitaba la construcción, mano de obra intensiva y con una cualificación, decía, media-baja. Aquí desde los números fríos y en economía, ¿cuál es la aportación de la inmigración en muchos estudios que presenta la OCDE con frecuencia? Bueno, pues decía Hawking que cada vez que ponía una ecuación perdía la mitad de la audiencia. Esta es muy fácil, esta es muy sencillota. Ya veis que se cancela, ¿no? Que es una tautología, ¿no? Que pones al final, al principio, si vas quitando lo que multiplica, divide, al final te queda lo mismo que pone a la izquierda y a la derecha. Pero nos sirve para hacer trozos, ¿no? Para definir dentro del crecimiento per cápita, crecimiento, ¿no? Del PIB, que ha crecido un 4%, un 5%, habrá crecido mucho el PIB, pero los que trabajamos, por ejemplo, en la administración pública no nos ha crecido nada el PIB, el salario, ¿no? Está congelado desde hace mucho tiempo, no ha crecido otros, ¿sí o no? Bueno, PIB per cápita, lo que crece la riqueza medida de esta forma, que hay otras, puede descomponerse en lo que crece la productividad del país, lo que crece la tasa de ocupación, el número de empleos que se producen sobre el total de la población activa y la tasa de actividad, el número de gente que trabaja o que desea trabajar y no lo hace, dividida por el total de la población. ¿Cómo crece la población? ¿Cómo crece la ocupación? ¿Cómo crece la productividad? Es otra forma de intentar ver cómo afecta un fenómeno al crecimiento económico. Simplemente poniendo los datos ahí de los migrantes, ¿no? ¿Qué hay que decir? Hombre, que durante los años de intensa entrada a la inmigración aumentó mucho la tasa de actividad, porque los inmigrantes venían a trabajar mayoritariamente, ¿no? Aumentó la tasa de ocupación, porque era un momento muy bueno económicamente para el conjunto de España, y porque, insisto, también en el caso de los inmigrantes, es que venían a trabajar, no venían a otra cosa, pero en sectores intensivos en manos de obra, y la productividad cayó. Para hacer pues un coche hace falta poca gente y cuesta de media 18.000 euros, ¿no? Para hacer una obra hace falta mucha gente y cada muro apenas cuesta 200 euros de media, ¿no? El tabique. La productividad es muy baja, cae la productividad, pero esto no es algo, un demérito, ¿no? Cuando nos critican, es que en España hay poca productividad. Yo pienso, vamos a ver, un camarero en España, yo no le veo parar ahí. Estoy pensando en un chiringuito de playa, venga, una caneta. No le veo que pare, ¿no? Y digo, sí, eso, lo que pasa es que está vendiendo cosas que cuesta 1,40, ¿no? Que es un café. Y ahora echamos horas divididas del 1,40 y nos sale una productividad pequeñita. Si vendes coches, pues claro, te sale una productividad alta.
Digo, el discurso de no, es que solo se puede crecer en productividad y es que además es usted un vago porque no es muy productivo. Digo, oiga, será que lo que vendo no es muy caro, pero yo trabajo tanto más como el alemán. Estoy criticando mucho a los alemanes, voy a dejar de hacerlo. Bueno, digo, nuestro modelo, el que o elegimos o nos eligió durante los años del crecimiento intenso, fue un modelo en el que teníamos un crecimiento basado en productividad pequeña, mucha ocupación, mucha tasa de actividad y crecimiento casi plano del PIB per cápita. El crecimiento económico no se trasladó en crecimiento personal. La aportación, y esto quiero que se entienda, la aportación de la inmigración es de saldo casi cero. Entran aproximadamente un 12%, decía, de la población es extranjera y aportan en contribución al PIB en los mejores años aproximadamente un 13%. Un poquito más de lo que suponen ellos como población. En la contribución de crecimiento del PIB, si cada uno hiciera lo mismo perfectamente equidistribuido, pues si eres el 12% de la población tendrías que generar el 12% del PIB, ¿no? Bueno, pues los inmigrantes casi, más o menos, son el 12% de la población y generan más o menos en los mejores años el 13%. Y en los peores años aproximadamente el 10,5 o 11%, ¿no? Es para el total de España. Por eso digo, la contribución neta es prácticamente nula, pero eso no significa que estén detrayendo recursos, al revés, están produciendo y están generando riqueza en consonancia con el conjunto de personas que son, ¿no? Con el porcentaje de personas que suponen. No sé cómo vamos de hora, imagino que... acelero un poco. El efecto, decía, bueno, pues más o menos neutro. No hay evidencia de que pasen cosas distintas en ningún país europeo. Hay un informe de la OCDE de este año, de 2014, de 2014, del año pasado, en la que fija que nuestro caso no es distinto al resto, que lo normal es que efectivamente pues más o menos se contribuya a la misma cantidad de contingente nuevo que se produce. No es distinto, ni suma ni resta, pero insisto, ni resta. Estamos más o menos en la lógica del equilibrio de gente que viene a trabajar y trabaja. Sí quiero destacar rápidamente un dato, ¿no? Durante el periodo de vacas gordas, en 2000-2007, sí que se podía decir que por cada 3 empleos que se creaban de extranjeros se creaba uno nativo más, ¿no? Había una proporción de este tipo. Por eso decía que es importante tener en cuenta los efectos indirectos, no solo el trabajador inmigrante que entra, sino además es cómo repercute en que haya otros nuevos empleos y cada 3 extranjeros se creaba uno nuevo más, uno que no habría ocurrido si no se hubiera dado ese acceso de la inmigración, ¿no? Entro al final sobre esto de la renovación hacia arriba para ir un poquito más rápido. El otro, decía, aspectos micro, aspectos macro, aspectos fiscales que tienen que ver con la inmigración contemplada desde el análisis económico. Bueno, aquí es importante distinguir plazos y distinguir que si miramos al inmigrante en el momento concreto que entra y que tiene esa media de edad de en torno a 32-35 años, de media o de valor modal, bueno, pues es una persona que desde luego en los mejores momentos trabaja, que tiene una antigüedad laboral pequeña. Si uno se pregunta cuál es la antigüedad media del conjunto de los españoles, uno piensa, ¿cuál sería el dato? Edad media laboral de los españoles, antigüedad media laboral de los españoles. En su conjunto. Bueno, uno pensaría, no sé, 20 años, 15... No, que va, 11. La cifra es 11. Y en el caso de los inmigrantes es 5. ¿No? En el momento central, bueno, claro, habían entrado en 2000, en 2010, una evolución más o menos larga. De media, 5 años de antigüedad. Joven, trabajador, con pocos problemas médicos, con, desde luego, no perceptor de pensiones, sin derecho, en principio,
a una prestación por desempleo si pierde el empleo, porque tiene muy poquita antigüedad, ¿no? Y va cambiando de trabajo. Hay un artículo excelente de Rafael Muñoz Bustillo, catedrático de la Universidad de Salamanca, en la que sobre esos 3 mitos sobre la inmigración, es que detraen más de lo que aportan al sistema de salud, con un modelo Logit sencillo, demuestra que no, que es falso, que la única diferenciación que hay en este tema es que a lo mejor utilizan un poco más los servicios de urgencia que la población autóctona, pero es que esos son más baratos que los que usan más la población autóctona, que son los servicios especializados. Los migrantes no usan mucha atención especializada, es más atención de urgencia. Es la única diferencia, ¿eh? ¿Y gastan más? No, que va. Si es que son muy jóvenes, es que gozan de buena salud en general, ¿no? Respecto a lo del desempleo, igual, es que no han generado suficientes años todavía como para detraer mucho de las prestaciones de desempleo. Pueden tener derecho a paro, pero desde luego no de 2 años como lo puede tener a gente con una antigüedad laboral más larga, ¿no? ¿Hay efectos positivos en términos de ingresos públicos? Sí, en el corto plazo. Muy pequeñitos, aproximadamente un 0,5 puntos del PIB en efecto positivo. Y tienden a diluirse en el largo, tienden a ir decayendo, ¿no? Tienden a ir decayendo en el momento que tengamos en cuenta que la población migrante, decía al principio, viene con intención de quedarse, ¿no? Mayoritariamente. Y entonces, bueno, pues irán cumpliendo años y irán teniendo derecho a esas prestaciones que no tienen en el momento, ¿no? Cuando todavía el fenómeno no está maduro. Bueno, esto ya veis, en el 2013 también es la OCDE, es Leibig and Mu, hacen distintos escenarios sobre evolución de la población para todos los países europeos, y al principio efectivamente hay una aportación positiva en la parte fiscal, y después no, después esa aportación decae de forma acelerada en el momento que van haciéndose mayores, que van cobrando sus pensiones, ¿no? En ese sentido, como me han dicho que hace un rato que tenía 5 minutos y ahora pone 1 minuto, bueno, simplemente señalar que en el tipo de estudios que habla de impacto sobre el estado de bienestar, impacto sobre la fiscalidad, hay que tener en cuenta una evolución del individuo, no solo en el momento en el que nos llega, sino en el de antes y en el de después. Y solo por señalar una ventaja que nunca va a ocurrir con la población nativa respecto a la población inmigrante, y en cuanto a ahorro, solo muy rápido, es decir que los migrantes ya llegan educados. Hay una serie de momentos de alto gasto en la evolución económica del hombre, y evidentemente es muy alto al final por el tema de las pensiones, y mediano alto al principio por el tema de educación. Oye, ese ya nos lo ahorramos, ese ya viene la gente con su educación de casa. Entonces, bueno, a la hora de medir el impacto hay que medirlo en el dibujo completo, y hay que medirlo haciendo asunciones todavía, porque nuestro proceso todavía no es maduro, de cómo y cuándo cómo y cuánto van a permanecer en el país, ¿no? En el momento actual, después de la crisis, gente que viene aquí para trabajar preocupa especialmente en economía también el estudio de los retornos, quiénes retornan y quiénes no. Nada, un detallín. Eso depende muchísimo, esto es un artículo que publicamos Maía y yo en el año 2013, depende muchísimo de la nacionalidad, depende muchísimo en los planes de retorno y en los retornos ya efectivamente realizados, de dónde sea originario el inmigrante. El 40% de los inmigrantes latinoamericanos dicen que quieren volver a su país de origen. En el caso de los asiáticos y de los asiáticos y africanos, este porcentaje es de menos del 10%. Bueno, pues depende mucho esto del retorno, de dónde procedan los inmigrantes, cuáles son las condiciones en el lugar de partida, evidentemente, ¿no? Recalco entonces que habrá, sabéis que la población inmigrante en España aproximadamente, no voy a mentir con la cifra, porque no voy a decir la cifra, el contingente más grande son rumanos,
el segundo son marroquíes, el tercero son ecuatorianos. Bueno, pues probablemente no retornen los marroquíes, sí retornen los ecuatorianos. Aproximadamente la mitad de la población inmigrante sí que volverá y la otra no, de los que tenemos, ¿no? Y lo que sí dicen es que no van a volver de inmediato, que volverán en un espacio de 10-15 años, así que ya serán acreedores de derechos, ya tendrán derecho, a muchos casos, a pensiones, ¿no? No entro en ese tema y acabo. A modo de conclusión, ¿no? Y desde esos 4 aspectos del análisis económico de la inmigración, desde el micro, desde el macro, desde el estado de bienestar y desde el demográfico. Algunos no es, más que sí es, ¿no? La inmigración detrae, es carga para la economía española en general. No, todos los estudios en economía, todos, no hay ni uno que diga que no. No es una carga, es suma. Muy pequeña, sí, más o menos en la proporción de la gente que supone el contingente migratorio, ¿no? ¿Restan puestos de trabajo? No. ¿Están discriminados? No. Ya he dicho el dato, ¿no? Durante el periodo expansivo eran aproximadamente el 12% de los empleos y generaban un producto en torno al 13% de los empleos, ¿no? Y generaban un empleado nativo por cada 3 extranjeros, ¿no? ¿Son una solución al problema de envejecimiento poblacional? Pues probablemente no, tampoco, ¿eh? Porque también van a envejecer y también van a ser, van a tener derechos, ¿no? Los que hayan consolidado. No, en el sistema económico, bueno, esto era más largo, quería dedicarlo un ratito al final, pero no tengo tiempo. Solo última frase. Nuestro sistema económico lo que refleja es que la inmigración es perfectamente asumible, que además viene porque la necesitamos, que además responde al tipo de llamada que hacemos, ¿no? Y ahora que se supone que estamos empezando a crecer, quería dejar una preocupación, ¿no? Y quería hablar un poquito más de esto, pero no da tiempo. Ahora que estamos volviendo a crecer, lo que importa ver es si estamos repitiendo el crecimiento perverso que produjimos en los 7 años de vacas gordas. A lo mejor después de estas vacas flacas volvemos otra vez a crecer en construcción, a crecer en una economía demasiado intensiva en mano de obra. A lo mejor vamos a generar otra vez un ciclo exagerado al alza y un ciclo exagerado a la baja. Esa era la preocupación que quería dejar al final. Acabo aquí, y si eso en el debate luego tenemos tiempo de decir alguna cosa más. Es que ricasco, Rafael, muchas gracias. Efectivamente recojo tu preocupación y la recuperaremos en el debate, no te preocupes. Bueno, a continuación, Arkaitz Fullaondo, sociólogo y doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña en Gestión y Valoración Urbana,